Luego de que la Sala Constitucional de la Corte autorizara a Hacienda a continuar con la emisión de bonos, varios juristas opinaron sobre el caso. Uno de ellos fue el exministro de la Corte, José Altamirano, quien señaló que el término de certeza constitucional no existe en la terminología legal, pero es aplicado en efecto cuando existe un pronunciamiento. La palabra o la frase certeza constitucional no es parte de la terminología legal en nuestro medio. No es. Pero eso no significa absolutamente, para mí, absolutamente nada, porque la Corte Suprema de Justicia, como la entidad suprema, solo puede fallar con certeza constitucional. Utilizar la frase certeza constitucional es un agregado que realmente no existe en la terminología nuestra. Pero la Corte no puede de otra manera más que hablar con certeza constitucional cuando se pronuncia. Es una acción declarativa y para mí no hay peros. Vuelvo a decirle, sencillamente que para mí la Sala Constitucional no tiene competencia para actuar en este caso. Tiene que ser la Corte Suprema en pleno. Es que tiene que ser válido, porque no hay otro organismo supremo, esta es la Corte Suprema, lo cual significa que encima de esto ya no existe nada, no existe otra instancia. Este es el mecanismo que hemos adoptado y bueno, tenemos que saber aceptar. Además explicó que para que el pronunciamiento tome la categoría de certeza constitucional, debe ser el Pleno de la Corte con sus 9 miembros el que emita el fallo. El grave problema que se produce es que es la Corte, no la Sala Constitucional. La Corte está compuesta de 9 miembros, no de la Sala Constitucional que son 3 miembros. La Sala Constitucional no tiene competencia propia para resolver estos temas. Sí, la Corte Suprema, y la Corte debe actuar siempre en estos casos con el pleno de sus miembros. Entonces sí, sus fallos tienen y adquieren necesariamente la categoría de certeza constitucional. El doctor Altamirano recordó el caso de González Macchi, quien recurrió a la Corte para poder asumir la presidencia en el 99. Sostuvo que aquel hecho representa un antecedente nefasto, no así una jurisprudencia. Lo mal hecho no significa que sea jurisprudencia. La reiteración del error no es jurisprudencia. Por supuesto que puede ser un antecedente nefasto, por cierto, porque también actuó en ese entonces la Sala Constitucional, que vuelvo a repetir, no tiene competencia propia para una consulta que es a la Corte, al Poder Judicial. La Corte está compuesta de 3 salas, y esas salas son meramente distribución administrativa. La Corte es la que debe fallar, y la Corte está compuesta de 9 ministros. No existe otro órgano, es el órgano que tiene la facultad de hacer cumplir e interpretar la Constitución Nacional. Y ese es el organismo. De modo que no hay otra cosa, bien o mal, haga bien o mal, ese es el organismo que debe pronunciar. En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo había vetado el presupuesto 2017 debido a los recortes en la emisión de bonos y topes impuestos a la política monetaria. Con la aceptación del rechazo en el Congreso, entró en vigencia el Plan de Gastos 2016. Pero como los legisladores opositores y disidentes manifestaron que la emisión de bonos contemplada en el presupuesto en vigencia era ilegal, Hacienda recurrió a la Corte obteniendo un fallo favorable. De hecho, ya se anuncia la emisión de bonos para el mes de marzo por un monto de $558 millones.